¿Te has preguntado qué enseña realmente la Biblia sobre el infierno? Olvida las imágenes populares y acompáñanos en un viaje profundo a las raíces bíblicas de este concepto tan incomprendido. En este video, exploraremos Seol, el silencioso reino de los muertos del Antiguo Testamento, Hades, la influencia griega y el comienzo de la idea de juicio, Gehenna, el valle real que Jesús usó como símbolo del juicio final. La evolución histórica, cómo pasamos de estas ideas al infierno medieval de Dante y el arte. El mensaje de Jesús. Descubre por qué Jesús habló del infierno y cuál era su verdadero enfoque. La salvación y la vida eterna. La esperanza real. Entiende qué es la vida eterna y cómo puedes asegurarla hoy. Este no es un video para infundir miedo, sino para traer luz, entendimiento y, sobre todo, esperanza. Descubre la verdad sobre el infierno, pero más importante aún, descubre el inmenso amor de Dios que hizo todo para que no tuvieras que ir allí. Comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿qué es realmente el infierno? Existe un lugar de fuego eterno, castigo sin fin y tormento perpetuo. La imagen popular del infierno ha sido moldeada por siglos de arte, literatura y tradiciones religiosas. Pero, ¿es eso lo que enseña realmente la Biblia? Hoy vamos a levantar el velo sobre uno de los temas más incomprendidos de las Escrituras. Vamos a desenterrar las raíces hebreas y griegas del concepto del infierno, y descubrir que no hay solo un infierno en la Biblia, sino tres palabras diferentes con significados muy distintos: Seol, Hades y Gehenna. Cada una nos cuenta una parte de una historia más profunda, más compleja y mucho más reveladora sobre la vida, la muerte y la eternidad. Pero antes de hablar del fuego y la condena, tenemos que empezar por el silencio, por la sombra, por el lugar de los muertos. Ese lugar es Seol. Seol, el infierno silencioso de los antiguos hebreos en el mundo antiguo del pueblo hebreo. No existía un concepto de cielo e infierno como los imaginamos hoy. Para ellos, al morir, todos, justos e injustos, descendían a un mismo lugar, el Seol. La palabra Seol aparece más de 60 veces en el Antiguo Testamento y describe un reino de sombras, de inactividad, de silencio. No es un lugar de castigo, pero tampoco de recompensa. Es simplemente la muerte. El rey David escribió en los Salmos: porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Salmo capítulo 6, versículo 5. El Seol era inevitable, nadie podía escapar de él. Desde los patriarcas hasta los malvados, todos terminaban allí. Es una visión muy distinta a la que la mayoría de la gente tiene hoy en día. No hay fuego, no hay demonios, no hay castigo, solo sombras y olvido. Pero a lo largo del tiempo, las ideas comenzaron a cambiar. Cuando el pueblo judío fue conquistado por los griegos y posteriormente por los romanos, sus ideas sobre la muerte comenzaron a mezclarse con los conceptos del mundo grecorromano. Así apareció un nuevo término en las traducciones griegas del Antiguo Testamento: Hades. Hades no es solo una palabra griega para el lugar de los muertos, también era el nombre del dios que lo gobernaba. En la mitología griega, Hades era un lugar dividido. Había zonas de descanso como los campos elíseos para los justos, y regiones de tormento como el Tártaro para los impíos. Así, cuando los hebreos adoptan el término Hades en la versión griega de las Escrituras, la Septuaginta, se da un giro en la forma de entender el más allá. El Seol comienza a tomar matices nuevos. Ya no es solo un lugar de silencio,
sino un dominio con secciones, donde tal vez los destinos pudieran ser distintos para justos e injustos. Este cambio se refleja en el Nuevo Testamento, donde Hades aparece en varias ocasiones, particularmente en las enseñanzas de Jesús. Pero eso lo exploraremos más adelante. Por ahora, nos quedamos con esto. Seol es el destino universal de los muertos en el Antiguo Testamento. No es un infierno como tal, es muerte, separación, nada más. Hades, en cambio, comienza a introducir la idea de un juicio después de la muerte, y aún falta la parte más temida de todas. Gehenna, ya exploramos Seol, el silencioso reino de los muertos del pensamiento hebreo, y Hades, la versión griega más desarrollada que comienza a introducir ideas de recompensa y castigo tras la muerte. Pero ahora llegamos al concepto más impactante, el que probablemente ha moldeado más profundamente la visión popular del infierno, Gehenna. ¿Qué es Gehenna? Un lugar real con un significado profundo. A diferencia de Seol y Hades, que hacen referencia al mundo de los muertos en sentido amplio, Gehenna fue, en sus inicios, un lugar literal, físico y muy real, el Valle de Hinnom, ubicado al suroeste de Jerusalén. En la antigüedad, este valle tuvo una historia oscura. Fue escenario de idolatría extrema, donde algunos reyes de Judá practicaron ritos abominables, incluyendo sacrificios humanos. Según Jeremías capítulo 7, allí se ofrecían niños en holocausto al dios Moloc. Este acto fue tan detestable para los profetas, que el valle fue maldito y se convirtió en símbolo del juicio divino. Con el tiempo, el Valle de Hinnom, o Gehenna en hebreo, llegó a representar algo mucho más grande, el lugar final del castigo divino. No solo era un basurero donde se quemaban desechos y cadáveres, sino también una metáfora poderosa del fuego que nunca se apaga, del juicio final. ¿Qué enseñó Jesús sobre Gehenna? Aquí es donde las cosas se ponen realmente intensas. De las tres palabras, Seol, Hades y Gehenna, Gehenna es la que más usa Jesús, y no como metáfora cualquiera. En múltiples ocasiones, Jesús advierte, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un solo ojo, que teniendo dos ser echado en la Gehenna, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 47. Gehenna no es el Seol donde todos van por igual, no es el Hades con zonas variadas. Gehenna es un lugar de juicio eterno, reservado para los que rechazan a Dios, para los hipócritas, para los que viven en maldad sin arrepentimiento. Es fuego, es condena, es separación absoluta. Pero atención, Jesús no estaba simplemente hablando de un sitio geográfico, utilizaba un símbolo profundamente conocido por su audiencia judía para describir una realidad espiritual futura. ¿Es Gehenna el infierno que todos conocemos? Podríamos decir que sí, pero con matices. La Gehenna de la que habla Jesús no es un infierno al estilo mitológico medieval lleno de demonios torturadores. Es algo mucho más serio, una exclusión total de la presencia de Dios. Es lo que ocurre cuando un alma se niega a la luz, cuando elige la oscuridad eternamente. Es el cumplimiento del juicio divino. Y, aún así, incluso hablando de Gehenna, Jesús no lo hace con morbo ni terror, sino con advertencia amorosa. Cada mención de este lugar va acompañada de un llamado al arrepentimiento, a volver al Padre, a evitar el juicio, a elegir la vida. Resumiendo los tres conceptos: Seol, lugar de los muertos,
silencioso y universal. Hades, versión griega, con nociones de juicio y separación. Gehenna, fuego eterno, símbolo del juicio final, usado por Jesús para llamar al arrepentimiento. Pero, ¿cómo pasamos de estos conceptos a la idea moderna del infierno eterno, con fuego, demonios y castigos sin fin? Esa historia involucra siglos de interpretación teológica, influencias culturales y, algo más. Ya descubrimos que los términos Seol, Hades y Gehenna no son sinónimos, sino imágenes diferentes del más allá según las épocas y culturas. Pero, ¿cómo pasamos de estas ideas bíblicas, unas simbólicas, otras geográficas, a la aterradora visión del infierno como un lugar de fuego eterno, sufrimiento consciente y condenación sin fin? La respuesta está en una evolución histórica y teológica compleja, influenciada tanto por la revelación progresiva de las Escrituras como por las filosofías y culturas que rodeaban al pueblo de Dios. Hoy, vamos a viajar por ese desarrollo, desde el pensamiento hebreo, pasando por el judaísmo del Segundo Templo, hasta la teología cristiana primitiva. Durante el período del Segundo Templo, desde el regreso del exilio babilónico hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, los judíos comenzaron a reflexionar más profundamente sobre la justicia divina. Era justo que los justos y los malvados terminaran en el mismo destino, el Seol. La influencia persa, con su fuerte dualismo entre el bien y el mal, y la helenística, con su visión del alma inmortal y el castigo post-mortem, empujaron al judaísmo hacia una revalorización del juicio después de la muerte. Se empieza a pensar en una resurrección futura, en una retribución más allá de esta vida. Textos como el libro de Daniel y obras apócrifas como Enoc y Segunda de Macabeos ya hablan de castigos para los impíos y recompensas para los justos. El más allá deja de ser plano y se convierte en un escenario de justicia definitiva. En este contexto aparece Jesús, quien no introduce una enseñanza completamente nueva, sino que profundiza y redefine el entendimiento del juicio eterno. No habla tanto del infierno como lugar geográfico, sino de un estado eterno de separación de Dios para aquellos que rechazan su gracia. Sus parábolas están llenas de imágenes que aluden al juicio. El horno de fuego donde será el llanto y el crujir de dientes, Mateo capítulo 13. Las cabras a la izquierda, los condenados al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo capítulo 25. El rico en tormento en Hades, clamando por una gota de agua, Lucas capítulo 16. Lo que Jesús hace es espiritualizar el juicio. Ya no es simplemente el valle de Gehenna en Jerusalén, es un destino eterno, irreversible, relacionado con la respuesta de cada persona al llamado de Dios. El apóstol Pablo no habla mucho de Gehenna ni del infierno, pero sí deja claro que habrá un día del juicio y que los impíos serán destruidos. Usa expresiones como muerte eterna y exclusión de la presencia del Señor. El libro de Apocalipsis, por su parte, es el que presenta las imágenes más vívidas del juicio: el lago de fuego, la segunda muerte, el tormento eterno del diablo y los que lo siguen. Aquí se unifican los conceptos: Gehenna como lago de fuego, Hades como lugar temporal del alma, y finalmente, un destino eterno, el infierno como culminación del juicio, castigo consciente o aniquilación. El debate teológico. A lo largo de la historia cristiana, han existido diversas interpretaciones sobre el infierno. 1. Tradicional: sufrimiento consciente y eterno para los impíos.
2. Aniquilacionismo. Los malvados son destruidos por completo, dejan de existir. 3. Universalismo. Todos eventualmente serán restaurados por la misericordia divina. Cada una de estas posturas intenta armonizar las enseñanzas de la Biblia con el carácter de Dios, justicia, pero también amor. ¿Es eterno el castigo, o eterna es la consecuencia de estar separados de Dios? Vamos a centrarnos en el mensaje central de Jesús sobre la esperanza, la salvación y la urgencia espiritual que hay detrás de su enseñanza sobre el juicio, porque detrás de cada advertencia hay una invitación. Hasta ahora hemos recorrido un sendero profundo, desde el Seol hebreo hasta el Hades griego, desde el oscuro valle de Hinnom Gehenna hasta el lago de fuego del Apocalipsis. Pero si detenemos nuestra mirada solo en la condena, estaríamos perdiendo de vista lo más importante del mensaje de Jesús. No vino a condenar, sino a salvar. Sí, Jesús habló del juicio. Sí, advirtió sobre el fuego que no se apaga, pero lo hizo con la pasión de un Salvador que clama por un alma que ama. El infierno no es el centro del Evangelio, el amor de Dios lo es. Cada vez que Jesús menciona la Gehenna, el fuego eterno o el castigo, lo hace en un contexto de advertencia misericordiosa. No está describiendo con morbo los detalles del castigo, está tocando la alarma espiritual de un mundo dormido en su pecado. Mira estas palabras: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir alma y cuerpo en la Gehenna. Mateo capítulo 10, versículo 28. ¿Es esto una amenaza? No. Es una invitación a reenfocar nuestras prioridades, a vivir con la eternidad en mente, a recordar que lo visible es pasajero, pero lo invisible, el alma, la fe, la eternidad es lo que realmente importa. Jesús no quiere que nadie perezca, su corazón arde de compasión por cada ser humano. Lo dice con claridad: no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Juan capítulo 12, versículo 47. Jesús no solo habló del infierno, habló aún más del reino de los cielos. Su mensaje fue doble: advertencia contra el juicio, sí, pero también promesa de vida eterna. El que cree en mí, tiene vida eterna. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas no son frases bonitas para consolar, son declaraciones contundentes de esperanza real. Jesús abrió un camino que no existía antes, un camino de redención, de perdón, de reconciliación con Dios. Por eso enfrentó la cruz, por eso soportó el sufrimiento, no para mostrar el infierno que merecíamos, sino para evitarnos ese destino. Quizás la verdad más inquietante que enseñó Jesús no fue sobre el fuego eterno, sino sobre la urgencia de la hora. En sus parábolas, como la de las 10 vírgenes o la de los talentos, repite una idea: habrá un momento en que la puerta se cerrará. No lo dice con frialdad, sino con el dolor de quien sabe que muchos ignoran lo eterno por lo inmediato. El infierno, en última instancia, no es un castigo arbitrario, es el resultado final de una decisión personal y libre de vivir separado de Dios eternamente, y esa es la mayor tragedia, que alguien rechace a un Dios que se entregó por completo para evitar ese destino. Veremos cómo los padres de la Iglesia y la tradición cristiana interpretaron estos conceptos con el paso de los siglos. ¿Qué creían los primeros cristianos sobre el infierno? ¿Cómo lo entendían? Y lo más importante, ¿cómo nos puede ayudar eso hoy?
A estas alturas ya comprendemos que Jesús no hablaba del infierno como una amenaza sensacionalista, sino como una advertencia urgente y compasiva. Pero, tras su resurrección y ascensión, la comunidad cristiana primitiva heredó la tarea de explicar, enseñar y expandir lo que Jesús reveló. Y eso nos lleva a una etapa fascinante, la interpretación del infierno por los primeros cristianos. ¿Qué creían los discípulos de los apóstoles? ¿Cómo entendieron palabras como Gehenna, juicio, resurrección y castigo eterno? La respuesta es más diversa de lo que muchos imaginan. Los escritos más antiguos fuera del Nuevo Testamento, como la Didaché, la Epístola de Bernabé o las cartas de Ignacio de Antioquía, contienen referencias claras al juicio final. Los cristianos del siglo I y II no tomaban a la ligera el mensaje del infierno. Creían firmemente que habría un día de juicio en el que los justos serían recompensados y los impíos castigados. Sin embargo, es clave entender, para ellos, el juicio no era el enfoque principal del mensaje cristiano, era parte de un todo mayor, la victoria de Cristo, la resurrección futura y el reino de Dios. El infierno existía, pero no como un espectáculo morboso, sino como la consecuencia trágica de rechazar el Evangelio. Uno de los primeros teólogos cristianos en profundizar sobre el tema fue Justino Mártir, en el siglo II. Él defendía la idea de un castigo consciente y eterno para los que rechazaban a Cristo, citando tanto las enseñanzas de Jesús como textos apocalípticos. Según Justino, los impíos sufrirán tormentos eternos en fuego, pero también hablaba de resurrección corporal, lo que implica que ese juicio no es solo espiritual, sino físico y completo. Para Justino y muchos de sus contemporáneos, el juicio final era real, inevitable y justo, pero no todos los padres de la Iglesia compartían la misma visión. Uno de los más influyentes, el teólogo Orígenes de Alejandría, propuso algo radical para su tiempo, que el castigo del infierno podría no ser eterno. Orígenes planteó la idea de una purificación progresiva del alma. Creía que Dios, siendo infinitamente bueno y sabio, podría restaurar incluso a los más rebeldes, incluido el mismo diablo, en un proceso largo y espiritual. A esta doctrina se le llamó más tarde apocatástasis y fue muy controversial. Aunque esta idea fue rechazada oficialmente siglos después, muestra algo importante. Desde muy temprano, los cristianos estaban reflexionando profundamente sobre la justicia de Dios y su misericordia, tratando de entender cómo se equilibran el castigo con el amor divino. Uno de los teólogos más influyentes de toda la historia cristiana, San Agustín de Hipona, estableció la postura que luego se volvería dominante en Occidente: el castigo del infierno es eterno y consciente. En su monumental obra La ciudad de Dios, Agustín argumenta que, así como los santos gozarán eternamente de Dios, los impíos sufrirán eternamente por su rechazo. Para él, el infierno no es simplemente una pérdida de comunión con Dios, es una retribución justa, perpetua y consciente. Esta visión fue asumida por la Iglesia Católica y más tarde por muchas ramas del protestantismo. A partir de ahí, el infierno comenzó a representarse no solo teológicamente, sino artísticamente. Y es ahí donde el concepto realmente se transforma. Descubriremos cómo el infierno pasó de ser una enseñanza espiritual a convertirse en una imagen gráfica, vívida y, a veces, manipuladora, gracias al arte, la literatura y el poder político.
¿Cómo influyó Dante y la Iglesia medieval? Prepárate para una transformación visual y cultural que cambió la historia de la fe. Hasta este punto, hemos seguido la línea bíblica y teológica que llevó del Seol hebreo al infierno como castigo eterno. Pero algo crucial ocurre a partir del siglo XIII. El infierno deja de ser solo una doctrina espiritual para convertirse en una imagen visual poderosa, cargada de emoción, terror y control. La Edad Media fue un tiempo de cambios dramáticos en la forma en que los cristianos entendían el más allá. La teología se entrelazó con el arte, la política y la cultura popular, y el resultado fue un infierno que ya no solo se creía, se imaginaba, se veía y se temía profundamente. El mayor responsable de moldear la imaginación popular sobre el infierno fue, sin duda, Dante Alighieri, con su obra maestra, La Divina Comedia, escrita a comienzos del siglo XIV. En esta épica poética, Dante describe su viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, guiado por el poeta romano Virgilio y, más adelante, por su amada Beatriz. Su visión del infierno está dividida en 9 círculos, cada uno reservado para un tipo distinto de pecado: los lujuriosos, los glotones, los herejes, los traidores. Esta descripción no está basada directamente en la Biblia, sino en una mezcla de teología católica, filosofía aristotélica y creatividad poética. Aún así, la influencia fue devastadora. Por siglos, millones de cristianos creyeron que ese era el infierno literal que les esperaba si morían en pecado. Dante no solo impactó a la Iglesia, impactó al arte, a la cultura y al imaginario colectivo. Convirtió el infierno en una experiencia emocional. Se podía sentir, oler, temer. Durante la Edad Media, especialmente en los siglos del auge del papado, la doctrina del infierno no solo se enseñaba, se utilizaba. Las representaciones gráficas en vitrales, esculturas y sermones buscaban infundir miedo, con el fin de mantener a la población bajo obediencia religiosa. Se enseñaba que no solo los grandes pecados llevaban al infierno, sino también las ofensas contra la Iglesia: no pagar el diezmo, no asistir a misa, desobedecer al clero. Todo podía ser causa de condenación. En ese contexto, nacen conceptos como el purgatorio, ausente en la Biblia, pero muy presente en la teología católica medieval, y las indulgencias, donaciones o actos penitenciales para reducir el castigo después de la muerte. Esto desembocó, siglos más tarde, en la Reforma Protestante, precisamente por el abuso del miedo al infierno como medio de control. La Edad Media y el Renacimiento están llenos de representaciones aterradoras del infierno. El juicio final de Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, con cuerpos desnudos ardiendo y ángeles arrojando almas al abismo. Pinturas de El Bosco, con demonios grotescos y escenas de tortura infernal. Dramas litúrgicos y obras populares que escenificaban el tormento eterno para educar al pueblo analfabeto. El objetivo era claro: impresionar, advertir y corregir. Pero muchas veces, lo que se logró fue distorsionar el carácter de Dios, presentándolo más como un juez sediento de castigo que como un padre que desea salvar. En resumen, el infierno medieval dejó de ser simplemente el Gehenna del que hablaba Jesús o el lago de fuego del Apocalipsis. Ahora era una institución cultural, un elemento de control social y religioso,
una amenaza visible que dominaba la conciencia del pueblo, y aunque muchas de esas representaciones siguen vivas en la cultura popular, películas, libros, arte, debemos preguntarnos, ¿es ese el infierno del Evangelio? ¿O es una sombra deformada por el miedo y el poder? Después de siglos en los que el infierno fue pintado con los colores más oscuros del miedo, la Reforma protestante del siglo XVI rompió ese silencio obediente con una pregunta audaz. ¿Es este el verdadero mensaje de la Biblia, o una tradición humana vestida de fuego? Lutero, Calvino y otros reformadores no negaron la existencia del infierno, pero sí comenzaron a cuestionar las formas en que se enseñaba, se utilizaba y se explotaba. Querían devolver la doctrina al lugar que le correspondía, una advertencia seria, sí, pero subordinada al Evangelio de gracia y verdad. Martín Lutero, el monje alemán que inició la Reforma al clavar sus 95 tesis, fue un crítico feroz del uso del infierno como herramienta para vender indulgencias. La Iglesia Católica, en ese tiempo, ofrecía perdones especiales a cambio de dinero, prometiendo liberar almas del purgatorio o evitar la condena eterna. Lutero exclamó: ¿cómo puede comprarse el perdón que Cristo dio gratuitamente en la cruz? Para él, el infierno no debía ser un arma para manipular, sino una realidad que llamaba a la fe auténtica y a la confianza en la justicia de Dios. Lutero no dudaba del juicio, pero tampoco lo colocaba por encima del amor divino. Predicaba que el castigo eterno existe, pero solo para aquellos que, con plena conciencia, rechazan el Evangelio. Juan Calvino, teólogo de Ginebra, fue más sistemático. En su obra Institución de la religión cristiana, defendió el castigo eterno como parte de la soberanía justa de Dios. Según Calvino, el infierno no era un exceso, sino un reflejo de la justicia perfecta. Dios no castiga más de lo que el pecado merece. Para Calvino, el infierno eterno glorifica la justicia divina tanto como el cielo glorifica su misericordia. Pero incluso él, aunque firme en su doctrina, advertía contra el uso del temor como forma de conversión. Para Calvino, el Evangelio debía atraer al alma, no forzarla con amenazas. Con el paso de los siglos, el pensamiento occidental entró en un nuevo paradigma. La ilustración, razonamiento, evidencia, lógica y ciencia comenzaron a reemplazar la fe como base del conocimiento, y con ello, vino una ola de escepticismo sobre las doctrinas tradicionales. Filósofos como Voltaire y Thomas Paine criticaron duramente la idea del infierno eterno, viéndola como incompatible con un Dios amoroso. La teología liberal del siglo XIX comenzó a reinterpretar el juicio como una consecuencia moral natural, no una condena impuesta desde lo alto. Durante los siglos XIX y XX, nuevas denominaciones y movimientos cristianos empezaron a revisar profundamente la doctrina del castigo eterno. 1. Aniquilacionismo, enseñado por adventistas y otros grupos, propone que los impíos serán destruidos completamente, dejando de existir en vez de sufrir eternamente. 2. Universalismo cristiano, sostiene que, eventualmente, todos serán salvos, incluso después del juicio, por la infinita misericordia de Dios. 3. Inclusivismo, enseña que el sacrificio de Cristo salva incluso a los que nunca oyeron el Evangelio, si vivieron según la luz que tenían. 4. Infierno como estado, no lugar. Para algunos teólogos modernos,
El infierno es más una condición existencial de separación de Dios, no un sitio físico de tormento. Estas visiones no niegan la justicia divina, pero intentan reconciliarla con el amor perfecto que Jesús reveló. La pregunta persiste: ¿qué hizo Dios para que no fuéramos al infierno? Aquí es donde el mensaje cristiano se vuelve radical. Mientras todas las religiones intentan enseñar cómo evitar el castigo, el cristianismo proclama que Dios mismo lo cargó en nuestro lugar. En la cruz, Jesús experimentó la separación, el abandono, el dolor, no por su culpa, sino por la nuestra. El infierno es real, dice el Evangelio, pero Cristo descendió a él para rescatarnos. Hemos recorrido una historia milenaria, desde los silencios del Seol hasta las llamas de Gehenna, desde la interpretación de los padres de la Iglesia hasta las reacciones de la Reforma. Pero si Jesús habló tanto del juicio y del infierno, ¿por qué nunca lo colocó en el centro de su mensaje? La respuesta es clara: porque el infierno no es el destino que Dios desea para nadie. La intención de Cristo no fue enseñarnos a temer el castigo, sino a abrazar la vida eterna. Esa fue su constante: el reino de Dios, el perdón, la vida en abundancia. El infierno es real, pero no es la razón por la que Cristo vino. La vida eterna sí lo es. ¿Qué es la vida eterna según Jesús? Jesús define la vida eterna con una frase contundente en el Evangelio de Juan: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. No habla de un lugar, no menciona ángeles ni nubes, habla de conocer a Dios. La vida eterna no es solo duración, es relación, es entrar, aquí y ahora, en comunión con el Dios vivo, es experimentar el amor que no termina, la paz que no se agota, la justicia que no falla. No se trata solo de escapar del infierno, sino de encontrar a Cristo. Una de las distorsiones más comunes del cristianismo es presentarlo como una especie de seguro contra el infierno. Pero eso es como casarse solo para evitar la soledad, no por amor. Jesús no llamó seguidores con amenazas, sino con una invitación poderosa: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Él no nos ofrece solo escape, sino plenitud, un nuevo corazón, una nueva forma de ver el mundo, una nueva esperanza que no termina con la muerte. ¿Cuál es la condición para la vida eterna? A lo largo de los evangelios, Jesús repite una palabra clave: creer. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creer no es solo asentir con la mente, es confiar, abandonarse, vivir con Él como Señor y Salvador. Es un cambio de rumbo, es arrepentirse del pecado, recibir el perdón y empezar una vida nueva, eterna desde el primer paso. ¿Qué pasa si ignoramos esta oferta? Jesús fue claro: la vida eterna está disponible, pero no es automática. Él respeta nuestras decisiones. Si elegimos vivir sin Él ahora, también podemos vivir sin Él después. Pero eso no es vida, es condenación. Dios no manda a nadie al infierno. El infierno es, en última instancia, la elección libre de rechazar al autor de la vida. Por eso Jesús urgía tanto a decidir: hoy, ahora, mientras hay luz.
Y si ya he fallado demasiado, entonces escucha esto: nadie está demasiado lejos. No existe pecado que no pueda ser perdonado, ni alma que no pueda ser restaurada. En el Calvario, Jesús llevó sobre sí no solo el castigo, sino toda la distancia que nos separaba del Padre. Si el infierno es separación, la cruz es el puente. No es tarde, nunca lo es mientras respiras. La vida eterna no empieza al morir, empieza cuando dices sí a Jesús. Llegamos a un punto crucial de esta travesía. Ya no hablamos solo de teología o historia, sino de algo mucho más íntimo, nuestra eternidad. Y aquí, cada pregunta se vuelve personal. ¿A dónde voy cuando muera? ¿Estoy listo para la eternidad? ¿Estoy viviendo solo para este mundo o para el que viene? Jesús no presentó la eternidad como un misterio impenetrable. La describió con parábolas, con advertencias, con promesas. Para él, la eternidad no es un premio, es el reflejo de nuestra respuesta a Dios. El cielo y el infierno, dos destinos, una decisión. Jesús describió el reino de los cielos como una boda, una celebración, una herencia, una casa con muchas habitaciones. Pero también habló de otro destino: las tinieblas de afuera, el fuego que no se apaga, la puerta cerrada. Lo dijo sin rodeos: hay dos caminos, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo capítulo 7, versículo 13. No lo dijo con desprecio, lo dijo con dolor. Jesús sabía que el infierno es real, pero también sabía que nadie tiene por qué ir allí. El sacrificio en la cruz lo hizo todo posible. A partir de ahí, la eternidad deja de ser una lotería y se convierte en una elección. No se trata de religión, sino de relación. Muchos creen que evitar el infierno consiste en ser buenos, cumplir normas o practicar una religión. Pero Jesús dejó claro que el juicio final no se basa en ritos, sino en relación. Apartaos de mí, no os conozco. Mateo capítulo 7, versículo 23. Esas palabras, que Jesús atribuye a sí mismo en el juicio, no se dirigen a criminales, sino a gente que decía conocer a Dios, pero nunca caminó con Él. No se trata de decir Señor, Señor, sino de vivir una vida conectada a su voluntad, desde un corazón transformado por la gracia. El infierno no es para los que se equivocan, sino para los que rechazan voluntariamente al único que puede perdonar. Dios no quiere que nadie perezca. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dios ha hecho todo para salvarnos. Envió a su Hijo, soportó la cruz, venció la muerte, nos dejó su palabra y su espíritu. La eternidad está preparada, el cielo está abierto, pero Él no forzará tu entrada. Te ama tanto, que incluso te deja elegir no amarlo. El juicio no es castigo, es respuesta. El juicio no es un acto de furia, es un acto de verdad. Es el momento en que Dios afirma, eternamente, la libre decisión de cada alma, y es por eso que el infierno no es injusto, es la confirmación final de lo que una persona quiso, Dios, o sin Dios. Jesús no vino a condenar, sino a salvar, pero quien rechaza la salvación, elige la separación, y quien elige la separación, elige lo que la Biblia llama infierno. Aquí estamos, 10 páginas después. No hemos hecho un viaje teológico solamente, hemos descendido al Seol,
cruzado el Hades, contemplado la gehenna, escuchado a los profetas, a Jesús, a los apóstoles, a los primeros cristianos, a los reformadores, a los artistas, y ahora estamos frente al espejo, porque al final, el infierno no es una teoría para estudiar, es una advertencia personal, una señal en el camino que nos grita: vuelve a casa. No se trata de temer al infierno, sino de amar a Dios. Muchos viven preguntándose: ¿y si me condeno? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Pero esa nunca fue la pregunta correcta. La verdadera pregunta es: ¿quiero vivir separado de Dios o unido a Él? ¿Estoy dispuesto a rendirme a su amor o prefiero seguir mi propio camino, aunque me lleve a la perdición? El infierno es real, Jesús lo dijo, pero más real aún es el corazón de Dios que no se cansa de buscarte. La cruz, la prueba final de cuánto vale tu alma. Dios no nos dejó en oscuridad, nos dio la cruz. Allí, Jesús descendió a lo más profundo, no con cadenas, sino con amor. No fue empujado al castigo, se ofreció voluntariamente para llevar lo que tú y yo no podríamos soportar. Fue rechazado para que tú pudieras ser aceptado. Se separó del Padre para que tú nunca tengas que estarlo. Consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. Con esas palabras, el juicio fue satisfecho, y la puerta del cielo quedó abierta para todo aquel que crea. No postergues lo eterno, no hay tiempo que perder, no hay excusa que justifique ignorar lo eterno. La vida es un suspiro, nadie sabe el día ni la hora, y el infierno no espera con fuego, sino con silencio, esperando la decisión que nunca llegó. Pero hoy estás a tiempo, hoy es el día de salvación. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Si sientes en tu interior ese llamado, no lo ignores. No es culpa, no es miedo, es amor, es Dios mismo llamándote a casa, una oración para empezar de nuevo. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, o si te has alejado y quieres volver, puedes hacer esta sencilla oración. No son las palabras mágicas, es el corazón sincero. Señor Jesús, reconozco que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Gracias por morir por mí y resucitar. Te entrego mi vida. Sé mi Señor, mi Salvador, y guíame en tu verdad. Desde hoy, te seguiré con todo mi corazón. Amén. Si hiciste esta oración con fe, no hay más condenación, no hay gehenna para ti, hay vida eterna. Has cruzado de muerte a vida, has sido adoptado por el Padre. El infierno ya no es tu destino, el cielo es tu herencia. Todos vivimos como si el mañana estuviera garantizado, pero solo una cosa es segura: un día, cada uno de nosotros cruzará el umbral de la muerte, y allí, ya no importará el dinero, la fama, la religión ni los errores del pasado. Solo importará una cosa: ¿qué hiciste con Jesús? La eternidad empieza ahora, y tú decides, antes de que te vayas, un mensaje más importante que cualquier otro que hayas leído aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. El alma es eterna. Elige bien, elige vida. Si esta historia te conmovió, déjanos un like y suscríbete, para seguir descubriendo los misterios más profundos de la fe. Cada semana, una nueva historia, un nuevo mensaje, una nueva revelación.